nuestro Señor Jesucristo, que nos permite estar aquí delante de tu presencia. Te damos gracias porque nos has guardado a lo largo de la semana, porque nos has sustentado a lo largo de la semana y porque confiamos en que tu Santo Espíritu ha preparado nuestros corazones para poder hoy dirigirnos delante de ti en una adoración reverente. Queremos adorarte por medio de escuchar tu palabra predicada. Queremos adorar por medio de la lectura de tu palabra. Queremos adorarte por medio de las oraciones que elevamos a ti, nuestro único Dios verdadero. Queremos adorarte por medio de los himnos y cánticos espirituales que entonaremos en medio de nuestro culto de adoración. Queremos adorarte, amado Dios, con nuestras ofrendas que rendimos delante de ti de manera voluntaria, con un corazón sencillo y agradecido delante de ti. Queremos adorarte, prestando atención reverente a la predicación de tu palabra. Y te pedimos que prepares al predicador, que tu Santo Espíritu lo guíe y que también tu Santo Espíritu se goce hoy en salvar en medio de nosotros a aquellos que aún no te conocen. Oramos para tu sola gloria, oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, estamos estudiando el tercer mandamiento, para lo cual quiero invitarles a ir en sus Biblias a Éxodo capítulo 20, versículo 7. Lo vamos a repetir. No deberíamos ir a nuestras Biblias, se supone que ya lo sabemos de memoria, pero por misericordia vamos a ir a nuestras Biblias. Éxodo capítulo 20, versículo 7. Y lo vamos a repetir todos a una sola voz. Éxodo capítulo 20, versículo 7, en el cual encontramos el tercer mandamiento. ¿Ya lo tienen todos? Sí. Vamos a repetirlo. A la voz de 3, 2, 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bien, como ya lo he dicho varias veces, hemos dividido este mandamiento y también lo hemos hecho con los otros en tres aspectos sencillos. Tres aspectos sencillos que luego se hacen complejos porque vamos ampliando mucho más cada uno de esos. Pero de manera clara, el texto nos muestra en primer lugar que hay una parte negativa del mandamiento, ¿sí? La prohibición del mandamiento. Y eso es lo que estamos estudiando actualmente, que yo espero hoy podamos terminar. La parte negativa es la prohibición. No, ¿cierto? No. ¿Qué es lo que no debemos hacer? Bueno, no debemos tomar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano. Y se repite 2 veces. Hay un énfasis en la palabra vano. No debe ser tomado el nombre de Dios de manera vana. Y ya hemos visto varios aspectos en relación a este aspecto negativo, valga la redundancia. Hemos visto y hemos estado respondiendo a la pregunta: ¿cuándo nosotros tomamos el nombre de Dios en vano? ¿Cuándo lo tomamos en vano? Ahora, para esto, les voy a preguntar alguno que recuerden. ¿Cuándo tomamos el nombre de Dios en vano? Cualquiera puede levantar la mano y responder. ¿Cuándo? De las muchas que vimos. Depende de la intención y la ocasión. Muchas veces es simplemente como una muletilla, que eso hace parte de tomar el nombre de Dios en vano muchas veces. ¿Sí? Muy bien. Cuando lo usamos de manera irreflexiva, ¿cierto? No pensamos en lo que estamos diciendo y reemplazamos a veces una expresión de admiración o a veces hasta una grosería con el nombre de Dios, santificando nuestras groserías, ¿cierto? Lo cual es peor. Así es, cuando usamos el nombre de Dios para avalar una mentira, para encubrir algo que es mentiroso desde su raíz. Hermano, ¿era lo mismo? Ok, sí, cuando lo usamos para avalar una mentira. ¿Cuántas más? Vimos varias. Cuando oramos sin fe, estamos usando el nombre de Dios en vano.
¿Recuerdan el ejemplo que les puse? Señor, sáname, y luego decimos, pero si no me va a sanar, ¿cierto? Eso es usar el nombre de Dios en vano en nuestras oraciones. Muchas veces hacemos eso, como cuando vamos y le pedimos perdón y luego decimos, no, pero no me perdonó. Entonces, estás usando el nombre de Dios en vano en tus oraciones. ¿Recuerdan alguna otra? Así es. En eso entraría todo el mal uso que tenemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha impreso su nombre. Y su nombre, recuerden, es su carácter, sus atributos y sus obras. Entonces, cuando usamos mal su palabra de manera incorrecta, estamos blasfemando el nombre de Dios. Estamos usando su nombre en vano. ¿Recuerdan alguna otra? Sí. Muchas veces sí, porque la persona que va a jurar sobre la Biblia estaría jurando por el nombre de Dios, muchas veces dice mentiras, entonces estaría jurando en vano. Pero, por ejemplo, si un cristiano es llamado a jurar ante un juzgado por el nombre de Dios, ¿debe o no hacerlo? ¿Sí o no? Sí debemos hacerlo, es parte de los juramentos y votos lícitos, es lícito. Si me lo están exigiendo para demostrar delante de Dios que es así, yo debo hacerlo como cristiano, teniendo en cuenta que estoy jurando en el nombre de un Dios santo. Entonces debo decir toda la verdad y nada más que la verdad, ¿cierto? Es parte de esos juramentos y votos que podemos hacer de manera lícita. Otra de esas es cuando usamos el nombre de Dios para hacer una promesa falsa. Cuando lo usamos para apoyar una mentira, lo cual ya se dijo. Y hoy vamos a estudiar tres más de esas. Tres más. Luego yo espero pasar a la parte positiva, que es obviamente las implicaciones de todo lo negativo. ¿Sí? Todo eso negativo se pasa a lo positivo, pero no vamos a ver todo eso, vamos a ver algo más breve y finalmente vamos a ver la razón, también de manera muy resumida, porque creo que a lo largo de este tiempo he ido dando nuevamente una y otra vez la razón por la cual. Pero bueno, veamos que usamos el nombre de Dios en vano cuando lo usamos en una adoración, vete al anterior, en una adoración falsa, en falsa adoración, que no es lo mismo que una adoración irreflexiva. ¿Sí? No es lo mismo estas dos cosas, pero vamos a matizarlo un poco más. Primero, usamos el nombre de Dios en vano cuando usamos su nombre en una falsa adoración. Y quiero darles un ejemplo en las Escrituras que se encuentra en Jueces 17, versículos 2 y 3. Lo voy a leer para ustedes, ahí está el énfasis que quiero que vean en el texto. Jueces capítulo 17, versículos 2 y 3 dice, y él devolvió los 1,100 siclos de plata a su madre, y su madre dijo, en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. Mas él devolvió el dinero a su madre. Y tomó su madre 200 siclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. ¿Recuerdan esta escena en el tiempo de los jueces? Esto es simplemente la evidencia de que cada cual hacía lo que le parecía. No había un rey. No había alguien que ponga un freno a todo eso de manera visible. Dios era su rey. Ellos no lo entendieron. Entonces ellos querían tener a alguien visible constantemente, así que Dios enviaba jueces. Por eso se llama el libro de los jueces. ¿Sí? En este momento, lo que está sucediendo es que una mujer está usando el nombre de Dios para adorar a imágenes. Si lo ven, el énfasis es ese. He dedicado esto a Jehová. Su hijo le había robado un montón de dinero que ella ahora iba a dedicar supuestamente a Dios. Eso es adoración falsa. ¿Por qué? Porque está diciendo que adora al Dios verdadero cuando en realidad
está adorando a ídolos. Y aquí, de hecho, en el original, ella está usando el nombre sagrado de Dios, pero lo está usando para adorar a una imagen, a dos imágenes que hace realizar con ese dinero. Ahora, nuestra sociedad pluralista, hermanos, alardea muchas veces de muchas religiones que alegremente utilizan el nombre de Cristo, ¿cierto? Muchos dicen soy cristiano. Muchos dicen, soy evangélico, haciendo referencia al evangelio. Sin embargo, son simplemente mentirosos que usan el nombre de Dios para avalar su falsa adoración. Son simplemente sectas, son herejías. Por ejemplo, el Islam reconoce a Cristo como un profeta. ¿Sí sabían eso, cierto? El Islam sí reconoce al Señor Jesucristo como un profeta. Lo validan. Sin embargo, no creen en Él como Dios verdadero, hombre verdadero. Simplemente fue un hombre y ya, un profeta, sí. Muy buenas enseñanzas, sí, pero hasta ahí llega. Nada más. El Islam reconoce a Cristo como un profeta. Por otro lado, el hinduismo no le importa añadir al Señor Jesucristo a su inacabable lista de deidades. Cristo es otra más de sus deidades. Adoran supuestamente al Dios verdadero, pero en una adoración falsa, una adoración que es dedicada a los ídolos. Aún algo que se llama la nueva era, eso se puso de moda, por así decirlo, en el siglo XX, es un tipo de secta llamada la nueva era, pero incluso ellos admiten a Cristo como uno de los canales por medio de los cuales pueden recibir revelación, simplemente uno de los canales de los miles, porque ellos enfatizan mucho en eso de las energías en medio de la iglesia y los sentimientos y las sensaciones. Entonces, como enfatizan tanto en eso, Cristo se convierte simplemente en un canal para sus fines, al final y al cabo, diabólicos. Pero utilizar el nombre de Jesucristo o de Dios no hace que la adoración sea correcta. ¿Escucharon bien? Porque aquí usamos el nombre de Cristo, usamos el nombre de Dios, pero usar el nombre de Dios, al igual que lo hizo esta mujer, dedicando eso, no necesariamente hace que la adoración de cierto grupo religioso, entre comillas, sea una adoración correcta. Ahora, obviamente, en la adoración correcta usamos el nombre de Dios, ¿cierto? Por el contrario, utilizar su nombre con un acercamiento a Dios que no se corresponde con la revelación que Dios ha dado de sí mismo a través de sus profetas y apóstoles en Antiguo y Nuevo Testamento, es emplear su nombre de manera errónea. Por eso el Señor Jesucristo les dirá cuando les pida cuentas, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea que no es suficiente nombrar a Dios. Claro que no, no es suficiente. No es suficiente con decir por aquí y por allá, soy cristiano y tener una vida licenciosa. No es suficiente decir por aquí y por allá, creo en Cristo, soy salvo y vivir de manera pecaminosa. No es suficiente. Por lo tanto, el tercer mandamiento, hermanos, se opone de manera directa, se opone directamente a la idea de que todas las religiones son una forma legítima de la adoración a Dios y que cada una de ellas posee una parte de la verdad. Este mandamiento se opone rotundamente a eso, se opone a la pluralidad de religiones. No existen muchas religiones que lleven al cielo. Existe una. Existe un solo camino. Ese dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma, aplica a Roma. ¿Sí? ¿Se entiende? Ese dicho famoso, que yo sé que seguramente muchos de ustedes han escuchado, todos los caminos conducen a Roma, ¿cierto? Eso puede ser verdad, pero de la ciudad de Roma. De ahí en adelante, cuando hablamos de Dios, no aplica a Dios. Si piensas que cualquier religión te puede llevar al cielo solo porque ellos dicen Dios, Jehová, Jesús, estás muy equivocado. Estás muy equivocado. Hoy en día
Los cultos multiconfesionales están en boga. Yo no sé si escucharon de eso. O iglesias que dicen ser algo así como sin denominación. Iglesias que dicen ser, nosotros somos bíblicos, ¿cierto? Creo que no están mal muchas de ellas. Realmente son bíblicos. Realmente procuran conformar la iglesia a las escrituras. Pero muchos de esos que dicen ser multiconfesionales, por ejemplo, tenemos presbiterianismo, tenemos bautista, tenemos pentecostal, tenemos arminianismo, tenemos calvinismo en una sola iglesia, generalmente esas iglesias multiconfesionales o incluso iglesias que hoy en día dicen ser protestantes, pero por ejemplo tienen pastores queer, no sé si han escuchado de eso en los Estados Unidos, en Canadá, que tienen pastores homosexuales y ellos son de ese tipo de iglesias, bueno, no son iglesias, más bien son ese tipo de religiones que son multiconfesionales. En realidad, ellos ensalzan el triunfo de la armonía racial y ensalzan mucho lo que es la tolerancia religiosa, pero no es nada más que una falsa adoración que tiene el nombre de Dios como excusa para llevar a cabo sus perversas ideologías. Nada más que eso. Creen que pueden unir el santo nombre de Dios con el de sus ídolos, al igual que hizo esta mujer. Creen que pueden convivir en el mismo lugar. Creen que Baal puede estar parado frente a Dios, el Dios verdadero. Pero no se dan cuenta lo que pasó en el Antiguo Testamento. Cuando pusieron a un ídolo delante del Dios verdadero, el ídolo fue cortado de cabeza, de manos y de pies, evidenciando que no ven, no oyen, no caminan, ni hacen nada porque están muertos. Lo mismo va a suceder con ese tipo de personas que tienen una falsa adoración, usando como excusa el nombre del Dios verdadero. Van a ser enceguecidos, van a ser entenebrecidos en sus mentes y corazones, van a ser sordos por la soberanía de Dios. Ese tipo de personas simplemente excusan sus sucios pecados teniendo a pastores travestis u homosexuales, pero esa falsa adoración va a ser castigada duramente por Dios porque blasfemar el santo nombre de Dios es blasfemar a Dios. Y Dios mismo se va a encargar de hacer pagar a estas personas. Eso lo vamos a ver en un momento. Hoy en día muchos cristianos ecuménicos extremos, como el catolicismo romano, que tiene relación con el Islam, tiene relación con la política, tiene relación con aquí, con allá y con todo, ¿cierto? Tiene una relación insana de ecumenismo. Esa gente que aboga por este tipo de cosas se emociona ante el acto de adoración que iguala a Cristo con Gautama, con Krishna y con Mahoma, y reduce el valor de la Biblia simplemente a un espacio compartido con las tres pitacas del budismo, con las Dharma Shastras del hinduismo y con el Corán del Islam. Simplemente lo ponen como un libro más en su biblioteca y no tienen en cuenta que es la palabra de Dios. Hermanos, eso es terrible. Eso es adoración falsa. Permitir que el nombre de Cristo y de Dios se ponga a la par de cualquier otra religión es utilizarlo erróneamente, es utilizarlo de manera vana, como si fuera basura. Y Dios va a pedir cuentas a esa gente de forma directa y personal. Él los va a parar delante de Él, frente a frente. Mateo capítulo 6, versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esa es la forma de adoración verdadera a Dios. Santificado sea tu nombre. Su nombre es santo y no se puede unir a otro tipo de dioses. Todo aquel que diga ser cristiano debe orar para que el nombre de Dios sea santificado en sus labios y en su corazón y no sea blasfemado en su vida, en sus labios o en su mente. Adoración falsa. Pero en medio de los cristianos, porque aquí podemos identificar fácilmente a muchas sectas, ¿cierto? Mormones, testigos de Jehová, el hinduismo, el islam y muchas otras sectas, grupos que muchos son grandes, como los mormones que están a nivel mundial, son muchísimos, o grupos reducidos, por ejemplo, como algunos miembros de otras sectas. Pero
eso lo podemos reconocer en muchos lugares, pero hay un cierto tipo de adoración que puede estar en medio de nosotros y muchas veces no nos podemos apercibir de eso. Ese tipo de adoración es el tipo de adoración irreflexible. Ahora sí le puedes pasar eso. Entonces, el nombre de Dios es blasfemado muchas veces en nuestros labios, de aquellos que somos creyentes verdaderos, por adorarlo de manera irreflexiva. No es lo mismo que falsa adoración. Puede ser parte de la adoración correcta, pero hecha de manera irreflexiva. Eclesiastés capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. No seas necio, acércate con cuidado, con precaución, porque no saben que hacen mal, dice el predicador. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Muchas veces nuestra adoración a Dios se convierte irreflexible por la vana palabrería. Por eso el Señor Jesucristo les dice: cuando ustedes oren, no hagan vanas repeticiones. Entonces, puede ser parte de la adoración correcta, porque la oración es parte de la adoración correcta, pero si empezamos simplemente a hacer vanas repeticiones, entonces estamos adorando a Dios de manera irreflexiva. Por ejemplo, cuando se repite el Padre Nuestro es bíblico, hermanos. Está en las Escrituras. Orar con el Padre Nuestro no es incorrecto. Leerlo en la iglesia, tomarlo, ir a Mateo capítulo 6, del 9 en adelante, es correcto, no es malo. Muchas veces, como el catolicismo lo usa tanto en sus vanas repeticiones, ni queremos saber del Padre Nuestro, ¿cierto? Pero no es incorrecto usarlo. El punto es que no se vuelva una vana repetición en mis oraciones, como un lorito que ni sabe lo que dice, pero ahí repite todo el día lo mismo, ¿cierto? Eso es irreflexividad en la adoración. Números capítulo 26, versículo 61 dice: Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. Hermanos, este es un episodio sumamente gráfico acerca del castigo directo de Dios en contra de aquellas personas que intenten adorar a Dios de manera correcta, porque ofrecer incienso a Dios no era incorrecto, pero hacerlo de la manera incorrecta, de manera irreflexiva. ¿Por qué? Porque ellos introducieron en el santuario un fuego que Dios no había pedido. Sus intenciones posiblemente eran buenas, como muchos cristianos de hoy en día, que tienen buenas intenciones, ¿cierto? Son buenas intenciones intentar atraer a más personas, intentar que el evangelio se expanda mucho más, pero muchas veces son buenas intenciones que en realidad están realmente mal en la raíz. Dios nunca pidió este tipo de fuego. Y Dios les dijo claramente los tipos de incienso y los tipos de fuego que podían introducir en su altar. Cuando estos jóvenes, Nadab y Abiú, ofrecen a Dios fuego extraño, inmediatamente sale fuego de la presencia de Dios y los fulmina. O sea, Dios es demasiado misericordia, porque hoy en día en muchos cultos públicos de adoración debería estar saliendo fuego de la presencia de Dios, y no como el que dicen los carismáticos, ¿cierto? Fuego, fuego del cielo queremos. No ese fuego de avivamiento, más bien fuego de ira, fuego de castigo de Dios, porque están haciendo una adoración a Dios de manera sin reflexionar lo que hacen, haciendo a la ligera la adoración. Y eso es blasfemar el nombre de Dios. Hacer a la ligera nuestra adoración es blasfemar su nombre. Hoy en día se peca mucho en la adoración a Dios porque lo adoran sinceramente. Escuchen, hermanos, pueden ser muy sinceros de corazón. Lo adoran muy sinceramente con rap, con reggaetón, con rock, con salsa en medio de los cultos, con dramas y otras cosas más.
lo adoran sinceramente, pero muchos de ellos están sinceramente equivocados. Están sinceramente en un error. Están sinceramente errados porque no lo adoran como Dios quiere, sino más bien como ellos quieren. Lo adoro no como a Él le gusta, sino como a mí me gusta. A mí me encanta adorarlo así. Cuando cantamos ese tipo de música que me mueve el cuerpo, me encanta. Ahí sí me gusta. Entonces, ya no es la adoración que le gusta a Dios, es la adoración que me gusta a mí. Y eso es adorar a Dios de manera irreflexiva. En nuestra búsqueda de la felicidad, muchos cristianos, digo nuestra para incluirnos en algún sentido, pero muchas veces por nuestra búsqueda de felicidad nos hemos vuelto descuidados en nuestra adoración. Pero la prueba de la verdadera adoración no es que nos alegre, sino que nos santifique. ¿Escucharon? La verdadera muestra, evidencia, prueba de que la adoración que estamos realizando es correcta es si nos está santificando. Pregúntate, ¿la adoración que realizo a Dios me está santificando? ¿O simplemente me alegra? ¿O me entristece por un momento, cierto? Me pone a llorar un momentico y ya. No, la verdadera adoración se evidencia por medio de la santificación. Para terminar, un autor dice, hoy en día la adoración no es nada reflexiva porque se busca que le guste y agrade a la gente. Se busca atraer a los jóvenes con reggaetón, con rap, con rock, con música pop o música romántica o ese tipo de baladas cristianas melancólicas que te llevan a llorar, pero no te llevan a la santidad. Fin de la cita. Ahora, ya vimos que blasfemamos el nombre de Dios en ese tipo de adoración falsa, pero muchas veces también en una adoración irreflexiva. Hermano, simplemente como una breve aplicación, pregúntate, ¿cómo te acercaste hoy para adorar a Dios? ¿Reflexionaste desde que saliste de tu casa, desde ayer, desde que te levantaste, que hoy es el día del Señor y te paraste consciente de que hoy ibas a venir a adorar su santo nombre? ¿O simplemente es rutina, es domingo, toca levantarse temprano, toca alistarse, bañarse bien, perfumarse y pues ir a la iglesia, ¿cierto? Como parte simplemente de la tradición. ¿Cuál es la reflexión que haces generalmente cuando vas a adorar a Dios? Hoy vamos a participar de la cena del Señor. No lo hagas de manera irreflexiva. Reflexiona en este momento y a lo largo del culto acerca de lo que vas a hacer, porque podrías ser castigado por Dios al participar de alguna parte de la adoración legítima a Dios, pero de manera irreflexiva. Piénsalo. Otra forma en la cual, y es la última de toda esta parte negativa, es la última cuando blasfemamos el nombre de Dios, cuando nos quejamos y somos incrédulos. Y esto aplica a nosotros muchas veces en nuestra vida, como cristianos. Esto va dirigido a todo cristiano verdadero. Hermanos, cuando nos quejamos y somos incrédulos, y esto generalmente en el tiempo de la prueba, en el tiempo del dolor, en el tiempo que no hay economía, en el tiempo que no hay la comida necesaria en el hogar, en el tiempo que hay enfermedad de nuestros hijos o de nosotros mismos, llega la queja y la incredulidad. Y ese es el momento en el cual nosotros estamos blasfemando el nombre santo de nuestro soberano Dios. Números, capítulo 14, versículo 27. Dan, ¿lo puedes leer, por favor? ¿Hasta cuándo? Dice Dios. Y está airado, está molesto. Una vez más el pueblo de Israel se fue a quejar con Moisés. Una vez más, fueron varias veces. Y una vez más se fueron a quejar. ¿Qué decían? ¿Recuerdan sus quejas constantes? Están en medio del desierto, Dios los está sustentando. No tenían pan y les dio el maná. Todos los días, no les hizo faltar ni un solo día. Su ropa no se envejecía. Eso es
Un milagro asombroso que solo Dios puede obrar. O sea, ¿se imaginan que la ropa que tanto les gusta se quede nuevecita? Sería genial. Pero Dios hizo que ni siquiera las sandalias de sus pies se desgastaran. Eso solo Dios lo puede hacer. ¿Sí? Es el dominio que Él tiene sobre la materia, sobre lo que Él mismo creó. Y esta gente, en el momento que cualquier detallito sale de sus manos, no de las manos de Dios, sino de las manos del pueblo, cuando sienten que algo está fallando, inmediatamente van y se quejan delante de Dios. Se lo dicen a Moisés, pero es en contra de Dios. ¿Y qué le dicen? En Egipto teníamos verduras y teníamos carne y teníamos un techo y allá estábamos mejor. Sí, nos azotaban de vez en cuando. Sí, el trabajo estaba un tanto duro, pero es que allá estábamos mejor, había comida, había agua, teníamos de todo. Y aquí, el Dios que tanto nos ama y supuestamente nos libertó, nos tiene peor que esclavos. Eso es lo que están diciendo. Se están quejando de Dios. Y Él dice que, Dios dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? Algo similar a lo que Cristo les dice a sus discípulos. ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas, los pleitos, las quejas constantes que presentan los hijos de Israel. Y finalmente dicen que de mí se quejan, de mí. Una y otra vez queja, murmuración. ¿No hacemos lo mismo cuando llega el tiempo de la prueba? Muchas veces. En vez de actuar como el justo Job, actuamos como la esposa de Job. ¿Cierto? Y de nuestras bocas salen palabras mundanas, impías, palabras como de una mujer fatua. Y hablamos como cualquier impío de la calle. 1 Corintios 10:10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y está haciendo referencia a este texto. El apóstol Pablo está tomando como ejemplo al pueblo de Israel, a aquellos que en medio del pueblo de Israel eran incrédulos. Hermanos, el apóstol Pablo es como si estuviese diciendo, de toda la nación de Israel había unos que eran impíos y unos creyentes. Y ¿saben algo? Lo que caracteriza a los impíos es la murmuración en contra de Dios. Es la queja constante. Me pasa algo, me quejo. Me pasa algo, me quejo. Me pasa algo, me quejo. Todo es una queja. Nada satisface a este tipo de personas. Y muchas veces evidencia que no son creyentes, falsos positivos, falsos cristianos en medio del pueblo de Dios. Cuando profesamos el nombre de Cristo y de Dios, hermanos, constituye una violación de su tercer mandamiento, quejarnos de que ha actuado de manera injusta en nuestras vidas o que simplemente no se ha preocupado por nosotros. Hermanos, eso constituye una violación del tercer mandamiento, la queja. Tomamos el nombre del Señor en vano cuando nuestras conversaciones o nuestro espíritu de protesta dan a entender que es un Dios en el cual no se puede confiar. ¿Cierto? Me estoy quejando porque realmente en este Dios no puedo confiar. Cada vez me enferma, cada vez me hace falta, cada vez una y otra cosa, entonces queja. Podemos llegar a tener una teología impecable en medio de las pruebas, pero es diferente tener una conducta o una reacción impecable. Podemos tener teología correcta, impecable, intachable, pero podríamos llegar a tener también una conducta o reacción despreciable y perversa como el profeta Jonás. Quiero mostrarles el ejemplo de Jonás con una teología excelente, una teología saludable, una teología, como diríamos en nuestros días, ortodoxa, una muy buena teología, pero la reacción a las decisiones de Dios, a su soberanía, es incorrecta. Vean lo que dice Jonás capítulo 1, versículo 9. Ya el Señor Jesús, Dios lo ha llamado para que vaya a Nínive a predicar, para que se arrepientan.
ya está en el bote, ya está en medio de la tormenta y ya los hombres se han dado cuenta quién es el culpable de que toda la tormenta esté en medio de ellos y estén a punto de morir. Ya eso saben. Y en el versículo 9 dice, y él le respondió, soy hebreo, y vean su teología, y temo a Jehová. Él dice, tengo temor reverente de Dios. Ahora, parte de su teología. ¿Quién es el Dios en el cual cree? Teología propia. Esto es teología propia. ¿Qué le dice? Él es el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. ¿Qué está profesando creer? Dios es el creador. Eso es buena teología. De hecho, es como si dijera, Él es soberano, porque Él es el dueño de los cielos y de la tierra, del mar, de todo lo que existe. Eso es teología. Él tiene una muy buena teología. Eso es la teología de Jonás. Pero en el versículo 10 vemos la conducta o reacción perversa de Jonás. ¿Cuál es la conducta? Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová. Una conducta errónea, una conducta impía. Miren, eso es tan terrible, hermanos. Podemos tener una muy buena teología como Jonás y decir, Dios es soberano, y me enfermo y ya se acabó la soberanía de Dios. Dios es soberano, hizo el mar y la tierra, pero estoy huyendo de la presencia de Dios. Estoy huyendo del Dios que creó los cielos y la tierra. En un barco, en medio del mar. Huyendo de aquel que es dueño del mar. Buena teología, una muy mala reacción. ¿Reaccionamos así? Sí. Muchas veces cuando llega la prueba, reaccionamos así. Quiero que veamos de manera breve dos cosas más acerca del mandamiento. Ya vimos, y con esto terminamos, concluimos el aspecto negativo del mandamiento. Todo lo que prohíbe, todo lo que prohíbe. Ahora, yo espero que eso haya dado convicción de pecado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque, hermanos, nosotros blasfemamos el nombre de Dios cada día, todos los días, de una u de otra manera. Pero no nos podemos quedar simplemente en que quebrantamos el tercer mandamiento. Obviamente corremos a Cristo, pedimos perdón de nuestros pecados y hallamos gracia y oportuno socorro para nuestras almas ante el trono de su gracia. Lo hacemos en Cristo, porque Él sí cumplió el tercer mandamiento de manera perfecta. Él no fue como Jonás, Él no fue como Nadab y Abiú, Él no fue como en el tiempo de los jueces, Él no es como nosotros, Él es perfecto. Por otro lado, en el aspecto positivo del mandamiento, quiero que veamos simplemente aquello que el mandamiento dice que debemos hacer, y para esto he tomado dos ejemplos, los voy a citar. El primero es el Catecismo Mayor de Westminster, un catecismo realmente muy bueno. No estamos de acuerdo con todo lo que exhibe porque somos bautistas y ellos son presbiterianos, pero estamos de acuerdo con esto. La pregunta número 112 de este catecismo dice, ¿qué exige el tercer mandamiento? ¿Qué es aquello que sí podemos hacer? Recuerden, vimos lo que prohíbe, lo que no debemos hacer, pero ahora nos va a mostrar lo que exige, lo que debemos hacer, lo que podemos hacer y lo que deberíamos estar haciendo. Respuesta. El tercer mandamiento exige que el nombre de Dios, sus títulos, atributos, ordenanzas, la palabra, los sacramentos, la oración, los juramentos, votos, suertes, sus obras y cualquier otra cosa por lo cual Él se da a conocer, aquí está el punto, sea santa y reverentemente usada. Ese es el punto, hermanos. Eso es lo que nos exige el mandamiento. Hermanos, debemos usar todo lo que hace referencia a Dios, su nombre, sus atributos, sus obras. Todo eso de manera santa y de manera reverente. ¿Cómo? En pensamiento. En pensamiento. En meditación de su palabra y por escrito. De esa forma. ¿Cómo? Por una profesión santa, una conversación intachable para la gloria de Dios y para el bien nuestro y de otros. Hermanos, nuestras palabras deben procurar
nuestro bien y el bien de los demás. Si algo que vas a decir, y esto va para todos los que somos un tanto sueltos de lengua, si algo que vas a decir va a dañar la integridad de tu hermano, de tu hermana o de alguna otra persona, porque recuerden, todos somos imagen de Dios. Si va a ser así, cállate. Pon tu mano sobre tu boca, perdón. Pon tu mano sobre tu boca y cállate. ¿Por qué? Porque implicaría estar tomando el nombre de Dios en vano, hacer daño. Debemos tener profesión santa. Hermanos, nuestras conversaciones deberían, yo sé que no lo son, pero deberían ser intachables. Deberíamos luchar para que nuestras conversaciones sean intachables. Otro comentario que tomé es el de Arthur Pink, que hablando de este mandamiento y de lo que exige, dice, creo que también lo puse ahí, son varias cosas. Él dice que este mandamiento inculca 3 cosas. Número 1, este mandamiento nos inculca, es decir, nos promueve, debemos hacerlo, inculca la fidelidad absoluta en guardar y en cumplir votos y ofertas que se han hecho a Jehová. Hermanos, cuando hacemos una promesa, debe ser cumplida. Si nuestro sí es sí, no es necesario prometer nada, ¿sí? Simplemente lo que decimos que vamos a hacer, debemos hacerlo. Y eso es lo que nos inculca este mandamiento. Fidelidad, y él dice, absoluta. Fidelidad absoluta. Hermano, si tú dices el viernes a las 9, debe ser el viernes, no a las 9:10, no a las 9:15, no a las 9:30. A las 9. Porque si vas a llegar 9:30, pues di que vas a llegar 9:30 y no mientas. No digas que va a ser a las 9. Que tu palabra realmente honre el nombre de Dios. Si vas a decir tal día, tal fecha, en tal hora, que simplemente alguna providencia lo impida. Un accidente, enfermedad o alguna otra causa mayor. Por otro lado, él dice, inculca la sinceridad en pensamiento, en opinión, en lenguaje, en hecho o apariencia, en toda materia de religión. Es decir, como creyentes, debe haber sinceridad de corazón. Y ahí está apelando a algo interno, algo que yo no puedo ver en ustedes, pero algo que Dios sí ve. Así que en todo lo que sea adoración a Dios, en todo lo que tenga que ver con la iglesia, debe ser sincero. Al momento de ofrendar, con sinceridad. No por escasez, no por necesidad, no porque si doy 10 me va a dar 20. No, con sinceridad. Al momento de ayudar a un hermano, no mordiéndose los dientes, ¿cierto? Porque la Biblia dice que los avaros dan comida a los demás, pero por dentro se están revolcando y diciendo, ojalá no se coma lo que le estoy dando porque eso es mío. Debemos hacerlo sinceramente, con sinceridad. Y por otro lado, Arthur Pink dice que este mandamiento debe inculcar reverencia. Si se dieron cuenta, fidelidad absoluta en nuestras palabras, sinceridad en pensamientos, opiniones, lenguaje, todo lo que sea externo e interno, pero por otro lado, reverencia. ¿Por qué? Reverencia por el nombre santo de Dios y debe ser reverente por toda su persona, es decir, por Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero al mismo tiempo él dice que esta reverencia debe ser extendida, y no estoy hablando en un sentido de adoración, pero se extiende esta honra hacia su prójimo. Debe existir honra a Dios de manera vertical y de manera horizontal hacia nuestro prójimo. Debemos ser personas que honran a su prójimo. ¿Cómo lo hacemos? Pues de muchas maneras que podemos ver en la Biblia, no voy a dar ejemplos, pero dentro de eso, de esa reverencia que debe existir, hablando específicamente del nombre de Dios, nos está inculcando a usar el nombre de Dios. El pueblo judío cometió la equivocación de usar el mandamiento, el tercer mandamiento, simplemente como prohibición. Así que lo que hacían era, no nombramos el tetragramatón,
no usamos el YHWH, no lo usamos para nada, nadie lo puede usar, porque el nombre de Dios es santo. Entonces, no lo usaban. Pero eso es un error, porque el mandato no está diciendo que no lo usemos. De hecho, la implicación positiva es, úsenlo, úsenlo. Constantemente, es un privilegio, es grandioso. Nadie puede llamar a Dios Padre a no ser que sea su hijo. Eso es un gran privilegio que a nadie más le pertenece, aparte de los hijos de Dios. Así que usemos de ese privilegio. Debemos usar el nombre de Dios. Pero, ¿cómo debemos usarlo? Debemos usarlo teniendo en cuenta que es un privilegio, debemos usarlo con temor y debemos usarlo honrando el santo nombre de Dios. Ahí están los tres. Debemos usarlo porque es un privilegio usarlo. En Mateo capítulo 6, versículo 9, el Señor Jesucristo, enseñando a orar a sus discípulos, les dice: ustedes deben orar, Padre nuestro. Eres nuestro Padre. Y nadie más aparte de los hijos de Dios pueden llamar a Dios Padre. Porque si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Y llamar Padre a Dios sería un insulto a Dios. Pero un hijo que no llama a Dios Padre, lo está insultando porque no quiere hacer uso de este gran privilegio. Por otro lado, también debemos nombrar su santo nombre, valga la redundancia, con temor. Salmos 111, 9. Lo voy a leer para ustedes. Dice: redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. El nombre de Dios es santo y es temible. No porque lo diga el pastor. Es porque Dios dice que es así. Aparte, ¿recuerdan cuando Moisés le dice a Dios: muéstrame tu gloria? ¿Qué hace Dios? Le dice: pasaré delante de ti y voy a proclamar mi nombre, porque su nombre es su gloria. Su nombre es temeroso. ¿Qué pasa? Tiembla la tierra a la promulgación del nombre de Dios. Él es Jehová, misericordioso, tardo para la ira, grande en misericordia. Por lo tanto, debe ser usado con honra. Isaías 6:3 dice que Él es santo, 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 la triple repetición que hace énfasis en la santidad de Dios. Su nombre es santo. Y en Mateo 6:9 dice que debemos santificar ese nombre en nuestras vidas, en nuestro hablar, en nuestra mente, en nuestro corazón. Debe ser un nombre santo para nosotros. ¿Cómo lo usas? Teniendo en cuenta eso, posiblemente no. Pero espero que a partir de ahora, hermanos, usemos el nombre de Dios como un nombre santo. Ya no más de que se cayó una cosa y ¡ay, Dios! No, eso es blasfemia. Eso es blasfemia. Y eso nos lleva a la razón. ¿Cuál es la razón de que este nombre sea tan reverente? ¿Cuál es la razón por la cual enfaticemos tanto en el nombre de Dios, en su santidad, en su reverencia? ¿Por qué tantas prohibiciones? ¿Por qué? La razón es esta. El mismo versículo nos la da. Porque Él no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Si alguna vez te preguntas por qué, recuérdate esto. Porque Dios no va a dar por inocente, no va a tener por inocente a aquel que se atreva a usar su nombre simplemente como una expresión de asombro, simplemente como una muletilla, simplemente porque sí, o como una adoración falsa, disfrazada del nombre de Dios. Él no los va a tomar como alguien inocente. La razón clara y directa es el juicio de Dios sobre todos aquellos que blasfemen su nombre. No lo digo yo, lo dice Él. Y si Dios lo dijo de manera tan explícita, eso es de temer. Debemos tener miedo a eso. Pueden leer esos pasajes en sus casas para que vean que esa es una razón. A la siguiente. Ahí. Pueden buscar esos pasajes en sus casas, Éxodo 34, 5 al 7 y Ezequiel 36, 26,
para que vean que Dios tiene en cuenta que su nombre es santo, Él mismo. Y se lo repite a su pueblo una y otra vez. De hecho, hermanos, nosotros somos salvos simplemente porque Dios ama su nombre. Por eso somos salvos. Él dice, por amor de mi nombre, por amor de mi nombre, los voy a perdonar, voy a tener misericordia, por amor de mí mismo. Es por Él, es porque a Él le plació, no porque haya visto algo bueno en nosotros, porque de hecho no había nada bueno. Es por eso que somos salvos. Y ahí debemos ir a la cruz para terminar con el tercer mandamiento. Hermanos, este nombre es temible, pero es un nombre que debe estar en nuestros labios constantemente, pero usado de la manera correcta. Reflexionemos constantemente en el uso del nombre de Dios, pero al mismo tiempo confiemos en que el Señor Jesucristo nos ha dado acceso libre al lugar santísimo en el cual la presencia del Dios Santo y su nombre están. Y podemos hacer uso de su nombre de manera correcta. ¿Por qué? Simplemente porque a Él le plació hacernos sus hijos. Simplemente por eso. Oremos a nuestro Dios. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Quiero darte gracias por el estudio de tu mandato que has dado, de que debemos honrar tu santo nombre. Oh amado Dios, perdónanos. Perdónanos porque muchas veces lo usamos de manera equivocada, de manera errada, porque muchas veces, de muchas maneras, blasfemamos tu santo nombre en nuestros actos, en nuestras palabras. Sin embargo, también sabemos que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe. Y esta salvación no nos pertenece a nosotros, pues es un regalo de parte tuya. Nos has salvado, no porque seamos santos, sino más bien nos has llamado para hacernos santos. Confiamos que este estudio será usado por tu Santo Espíritu para que podamos crecer en santidad, para que podamos crecer en reverencia de tu santo nombre. Y si en algún momento se nos olvida, oh amado Espíritu Santo, vuelve a traer a memoria todo esto que acabamos de ver, y que el santo nombre de Dios sea reverenciado en medio de nuestra iglesia local. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.